Bueno, jueves 16 de marzo, segundo encuentro de este espacio llamado Reyes y Profetas, que falta para que hablemos de profetas y reyes, pero así se llama el título, que estamos hablando de Yoshua, el continuador de Moshe. Vimos la semana pasada los primeros versículos del primer capítulo y ahora vamos a retomar desde allí. ¿Alguno recuerda hasta qué versículo exacto leímos? ¿O lo dejó anotado en algún lado? Yo al 11, pero como no tengo el libro, no puedo decirte bien. Sí, tengo anotado al 11, Fabi. Bueno, genial. Al 11 inclusive no. Cruzar el Jordán y construir una nueva mística para un desafío muy difícil. Perfecto. Fabi, Entonces, ¿puedo hacer una pregunta antes de empezar que me quedó una duda de, digamos, general? sí, Martín. Es decir, que es justo algo de lo que dijiste vos recién. Es decir, Tanaj, Torah, Nevim, Ketuvim. Digamos, nosotros estaríamos cuando empieza Yoshua dentro de Nevim, que son profetas. Pero Yoshua en sí no es un profeta, ¿no? Es decir, ¿qué sería Yoshua y qué era Moshe, digamos, o no tenían ningún título? Mira, en algún aspecto tendríamos que definir qué es un profeta para poder contestar perfectamente esa pregunta. Si vos querés saber cómo pasó Moshe a la historia de nuestro pueblo, es Moshe Rabeinu. Si vos hablas de Moshe Rabeinu, podemos hablar de que Moshe era rabino, pero por supuesto que no en los términos del rabinato ni de la época del Talmud, ni de la época medieval, ni de la época moderna, era otro modelo rabínico. Pero si la pregunta es si son o no profetas, yo lo pensaba dejar para un poquito más adelante, pero lo podemos hacer ahora, es parte de nuestro programa, estaba incluido y era lo que uno pensaba, es ¿cómo definimos un profeta? ¿Qué es un nabí? Nabí es profeta en hebreo, ¿no? ¿Qué características debe cumplir alguien para ser llamado profeta? Es una pregunta, ¿sí? No sé si tal vez no se entendió. Es una pregunta. De alguna forma repetir inspiración divina, inspiración de Adonai. A ver, de vuelta, Saúl. El profeta, sus palabras están basadas en eh, alguna señal o algo que Dios le transmitió. Ok, Puedo agregarle, sí, dale. y además adelantarse a los hechos. Profetizar no es adelantar lo que va a pasar, lo que va a venir. ¿Qué opinan? Puede ser un complemento, pero creo que por las cosas que recuerdo, y si no las voy a aprender ahora, es que tiene una base, no porque se me ocurrió, sino con una inspiración superior. Ok, algo de Para lo mí es que... Sí. transmitir lo visto o oído mismo de la palabra de Dios, ¿no? Y aparte, alguien que recibió también una gracia, y es un elegido, que no es cualquiera es profeta, sino que para mí son elegidos. Por Dios, por supuesto. Ok, a lo que ustedes dicen, vale desde el chat, agrega intermediario entre Dios y el pueblo, puede ver el más allá, líder. Bueno, yo les voy a confirmar algunas de las cosas que dijeron y a rechazar otras. Y vamos a empezar con lo que rechazamos, porque yo entiendo que la palabra profeta en castellano, en el mundo occidental y cristiano, tiene algunas connotaciones que ustedes dijeron, sí, pero en el mundo hebreo judío no. Y a veces eso es lo que más nos confunde y nos marea, porque nosotros crecimos en un ambiente judeocristiano occidental con conceptos que no son siempre coherentes con los nuestros, no siempre coinciden. Y este es uno de los casos. Y para explicarles de lo que ustedes dicen que no acuerdo o que no estaría en sintonía con el pensamiento judío, tengo que hablarles un minuto de Yonah.
Yoná es uno de los profetas. Está en el libro de profetas, se llaman profetas menores. Es uno de los Treyazar, de los 12 profetas que aparecen. O sea que no hay duda de que Yoná es un nabí, un profeta. Tan es así que leemos a Yoná en la tarde de Yom Kippur, en un día muy especial, muy sagrado, en Minjá de Yom Kippur, leemos Yoná. Muy bien. ¿Qué tuvo que hacer Yoná? Yoná fue llamado por Dios, le dijo, vos sos el profeta, anda al pueblo y decí que en 3 días lo voy a destruir, a Nínive. O sea, el profeta es el que fue y le dijo a la gente, muchachos, en 3 días los vamos a destruir. ¿Se destruyó Nínive? No, no se destruyó. Entonces, ¿qué? ¿Vio el futuro? ¿No lo vio? Profeta no es anticipar lo que viene, no es decir el futuro, eso no es una profecía en términos judíos. Profeta, como sí dijeron algunos en sus intervenciones, es la persona que es elegida por Dios para llevar su mensaje al pueblo. O sea que si vos sos profeta, vos sos un intermediario, sos un mensajero de Dios. Eso es lo que te hace a vos Nabí. Se cumpla o no se cumpla lo que dijiste. Tengas o no certeza del futuro. ¿Está bien? Porque un profeta lleva un mensaje que produce un cambio en el pueblo y el pueblo cambia el futuro. Entonces vos como profeta no sabés si el pueblo va a reaccionar bien, no va a aceptar lo que se dice, no va a cambiar o no va a cambiar. La esencia de la propuesta de vida judía es que te lleve a un cambio y solamente vos vas a determinar si hay un cambio o no hay un cambio en tu vida. No está predestinado. Entonces, lo que te hace profeta es ser portador de ese mensaje. Entonces, sí, los que dijeron que lleva un mensaje de Dios o habla en nombre de Dios o habla por inspiración divina, es correcto. Todo lo que dijeron es un líder, por supuesto, tiene que poder llevar ese mensaje y ser escuchado. ¿Sí? Si vos llevas un mensaje que nadie te escucha, no tenés esa dimensión de líder. Pero no hay necesidad de conocer el futuro para ser llamado profeta. Bien, entonces, esperen que tengo algún chat más. De acuerdo, ese es el éxito del profeta, ser escuchado. Perfecto. Bien, entonces, Martín más o menos contesta tu pregunta, ¿qué era Yoshua? En algunos aspectos era un nabí, porque llevaba la palabra de Dios y la comunicaba al pueblo, que tenía que ver con la conquista de la tierra de Canaán bajo el mandato de Dios. Ahora, ¿fue un nabí clásico? No, no es de los profetas clásicos, no lo vas a encontrar en los profetas clásicos. Pero abre un libro que después va a ser seguido por shoftim, por jueces, y ellos tampoco eran profetas en el sentido clásico, tenían otro rol. Pero no era un shofet, eso seguro. No, tampoco. Lo que sí caracteriza a los shoftim y los diferencia de los neviim, que esto sí es importante, es que el shofet viene a unir y a conducir el pueblo en un desafío particular en un momento preciso. El shofet es un líder carismático que junta al pueblo para enfrentar un desafío. Y su función es acotada. Y lo que no nos hace ser a los Nevi'im del todo Nevi'im es que otra característica de los Nevi'im importante es que en general el Naví no está en el poder. El Naví es un revolucionario, es una persona que viene a denunciar. El Naví no comparte el statu quo privilegiado. El Naví se opone. El Naví viene a advertir. Y eso no se lo ve ni en Yoshua ni en los Shoftim. No vienen a denunciar el poder o el aprovechamiento o el sufrimiento de los más débiles. Los Nevi'im cumplían una función central en cuidar a los más desprotegidos. Por eso, Moshe sí encaja mucho más, porque la tarea de Moshe fue ir a denunciar el abuso de poder del faraón y por lo tanto sacar al pueblo de Israel de un abuso de poder. Los profetas van a ir a decirle a los ricos, muchachos, ustedes están quedando con todo y no están siendo sensibles con lo que no tienen. Va a denunciar al rey y dice, vos te aprovechás de los más débiles y tenés todo en tu favor y no está correcto, no está bien. Los profetas se enfrentaron a David, se enfrentaron a Shaul, se enfrentaron a Shlomo. El profeta viene
y tiene que denunciar lo que no está bien, y para eso muchas veces tiene que luchar contra el poder. Yoshua simboliza el poder ahora. Los Shoftim van a simbolizar el poder de ese momento. Por eso es que no son Nevi'im en toda su dimensión, pero sí tienen algunas funciones de Nevi'im. Está muy bien. Bien, gracias por la pregunta, Martín. Vamos entonces, acá tengo en el chat un par de preguntas más. ¿Los patriarcas son profetas? Bueno, de vuelta, en algunos aspectos sí, en otros no. ¿En qué sí? En que reciben la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios y también pueden en algunos momentos enfrentarse al poder de turno. Lo que pasa es que ellos no tienen que transmitir esa palabra a un pueblo porque todavía no hay un pueblo. Esa función va a aparecer recién después de que el pueblo se constituye. Abraham recibía la palabra de Dios. En eso era un nabí. Dios hablaba con Abraham y le daba un mensaje. Pero ese mensaje era para Abraham. Y en todo caso para Abraham y Sara, o para Abraham y su hijo Isaac. Falta una dimensión ahí que hablábamos de conexión con el pueblo y de conducción de ese pueblo. Así que en algún aspecto sí eran Nevi'im, pero no en su figura total clásica posterior. Mónica. Javi, el primer Naví, intentando recordar, elegido por Dios en función a lo que venís diciendo, ¿es lo que está escrito por Shmuel, la elección por Shmuel? Shmuel abre el periodo de los Nevi'im clásicos. El profeta Samuel, que vamos a ver después de ver a los Shoftim, es quien está elegido desde antes de que nazca y está predestinado a este rol y va a cumplir esa tarea toda su vida. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En el sentido completo y clásico del término, es el que abre el periodo de los Nevi'im. Correcto. Acá Mónica Oclavio nos escribió que Miriam, hermana de Moshe, es una profetisa, otra vez lo mismo, cumple algunas funciones, no en su dimensión completa y clásica, ¿sí? Vale, dice, Shmuel en la época de David también tenía ese rol. Bueno, sí, acá está contestado a Vale por lo que acaba de preguntar Saúl. Fue el primer profeta clásico, completo, total, que cumplió su tarea. O como también cumplía funciones de Cohen, estaba en poder. No, porque Shmuel va a tener como parte de su tarea embestir o ungir al rey. Y después va a tener que convivir con el rey como poderoso y él desde un lugar de denunciar los excesos de poder del rey. Es más, el profeta Shmuel va a coronar a Shaul y después le va a quitar el favor y va a coronar a David. Todo eso lo va a hacer el Nabí, que se opone al exceso de poder y que combate ese exceso de poder. O sea que Shmuel sí tiene. Poder, el profeta no tiene poder en general, es verdad, acompaña en realidad como evidencia, está como ahí como una conciencia. La pregunta es que tuvo que ungir, inclusive destituir a un rey. No tiene realmente un poder, no acompaña, no tiene un poder, no hay un poder de alguna manera, a pesar de que viene el reinado. Están ahí como para equilibrar. Vale, el poder que tiene el Nabí en ese momento es solo llevar la palabra de Dios, que le dice, decile a Shaul que le quito el favor y después ungir a David, que es lo que Dios le dice que haga. No es un poder que se mantiene en él. Cumple una tarea. Cuando el Nabí se para frente al rey, llevar la palabra de Dios o frente al pueblo, en ese momento está empoderado, pero es un poder súper transitorio. Después la continuidad del poder va a estar primero en Shaul y después en David. Y para que veas que esto es bien fuerte, David es ungido por Shmuel, pero Shaul sigue siendo el rey, el que tiene el ejército, el que tiene el poder, y solo va a dejar de ser rey cuando muera en batalla. Todo esto ya lo vamos a leer y va a ser parte de lo que recorramos. Pero no es que el día que Shmuel abrió la boca y le dijo, vos no tenés más el favor de Dios, y lo ungió a David, cambió el poder. Llega un mensaje de Dios, instala una nueva realidad que va a necesitar un tiempo para poder cumplirse y completarse. Esperen que me está pegando el aire en la espalda. Ni siquiera como poder, ni siquiera poder, digamos, de la parte
Sale muy el cortada tu Cohen, voz y no se entiende, ¿vale? A ver, de vuelta. preguntar, porque como, por ejemplo, si se mete a hacer tareas de Cohen o quiere prender un urbano, algo, es como que se está metiendo en el poder que tenía el Cohen, algo por el estilo. Me da la sensación que también hay algún que tenía el sacerdocio, digamos, algo por el estilo. No, había un Cohen en la época de él, que es donde él vivía, y por supuesto que si bien él crece en ese ámbito, todavía no hay Beit HaMikdash, todavía no hay templo. Entonces, la función de los Kohanim va a tener como una importancia central a partir de la inauguración de Shlomo del templo de Jerusalén. Entonces, todavía no está ni siquiera bien institucionalizada la función de los Kohanim, ni bien empoderada esa función. En la va a ser un contrapoder del Cohen y del rey después de Shlomo y el templo. Y Perfecto, del rey perfecto. después de Shaul. Como que antes es más incipiente en el Mishkan, digamos, pero no tiene esa institucionalización con el de acuerdo. Bueno, gracias. Sí, creo que entendí lo que dijiste y diría que sí, pero sale muy cortada. No sé por qué tenés la voz muy... Bueno, dicho esto y aclarado un poquito la introducción, que igual era parte de nuestro recorrido que pensaba hacer un poquito más adelante, lo adelantamos por preguntas. Volvamos al texto en donde está Yoshua preparando al pueblo para una conquista. Y así como preparó al pueblo que está listo para cruzar y no tiene heredad, recuerdan lo que vemos ahora, y a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Menashe, les habló Yoshua diciendo: recordad lo que os ordenó a vosotros Moshe, el siervo de Dios, diciendo: el Eterno vuestro Dios os concederá descanso de vuestros enemigos y os dará a ustedes esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras pertenencias se asentarán en la tierra que os ha dado Moshe, del otro lado del Jordán, y vosotros pasaréis armados delante de vuestros hermanos para ayudarlos, todo hombre valiente, para la guerra. Lo leí rápido porque es algo que nosotros leímos el año pasado o el anterior, en el final de la Torá, en el final de Bemidbar, el cuarto libro, y lo repito por las dudas para que les quede claro. Todo el pueblo fue traído por Moshe atravesando el desierto y se instalaron antes del Jardín, del Jordán. Cuando estaban ahí, fueron 2 tribus y media, estas que nombramos recién, y dijeron: nosotros no queremos cruzar. Si la tierra acá está bárbara, ¿nos podemos quedar acá? Acá nosotros justo nos dedicamos al ganado, acá hay buena tierra para la pastura, acá no hay niño, no hay sequía, no hay problema, acá está todo bien, podemos quedarnos acá y además no hay retenciones. Entonces, ¿qué le dice Moshe? ¿Que ustedes se van a quedar acá y sus hermanos van a cruzar a conquistar la tierra? Esta parcela de tierra la pudimos conquistar entre las 12 tribus. Entonces, ¿se quieren quedar acá? Ok, dejen acá a sus hijos, a sus mujeres y a su ganado, crucen los soldados, ayuden a las otras 9 tribus y media a conquistar su tierra, como ellos lo son a ustedes, y una vez que todos tengan su tierra, pueden regresar, volver e instalarse en su lugar. Y por supuesto que esto ya lo vimos y por eso lo digo rápido, pero el valor que tiene esto es central, sobre todo en tiempos como los nuestros, donde el individualismo prima, donde cada uno piensa en uno mismo, donde cada uno se preocupa por lo que le pasa a uno, el concepto de que nadie puede descansar hasta que no estemos todos descansando, que nadie puede pensar en salvarse en forma individual, que para obtener las cosas hay que obtenerlas para todos y no solamente para vos. Es una idea que está en la Torá como muy importante en muchos aspectos, que se repite de muchas maneras distintas y que hay que prestar atención, sobre todo en tiempos tan individualistas como los que estamos viviendo nosotros ahora. Bien, Anita pregunta: ¿por qué media tribu? Bueno, la verdad es que es media tribu porque fue lo que pasó. La tribu dijo: nosotros nos queremos quedar la mitad de un lado del Jordán y otra mitad del otro lado. O sea, el Jordán simplemente es un límite que no tiene por qué dividir un país. Es un curso de agua. Y la mitad de la tribu que decidió quedarse de ese lado, y la otra mitad dijo: bueno, nosotros nos desarrollamos del otro lado del Jordán, con continuidad territorial, pero una mitad de un lado y otra mitad del otro. Como primero conquistaron la parte este del Jordán, se asentaron, pero van a cruzar hasta conquistar la parte oeste del Jordán más todo el resto de la tierra de Canaán, y ahí se van a asentar las otras 9 tribus y media.
Se dividió una tribu simplemente por un curso de agua en una continuidad territorial. Bien, entonces vamos a seguir avanzando con el texto. Hasta que el Eterno les haya concedido a vuestros hermanos, tal como a ustedes, y heredarán también ellos la tierra que el Eterno vuestro Dios les da. Y volverán a vuestras tierras y la poseerán, tal como Moshe, siervo de Dios, os la ha concedido del otro lado del Jordán al oriente. ¿Sí? Todo va a funcionar. En esta parte de Yoshua les trae tranquilidad al pueblo de que todo va a terminar bien. Y le respondió a Yoshua diciendo: todo lo que nos has ordenado haremos, a todo lugar a donde nos envíes iremos. ¿Se acuerdan un poco que yo les dije la semana pasada? Está matando el aire acondicionado, tengo que hacer un cambio. Esperen que voy a levantar las paletitas porque me pegan justo en la espalda. Perdón. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que hay intentos de poner paralelos entre Moshe y Yoshua? Espero que lo recuerden. Si no, miéntanme y díganme que sí, pero yo pienso que lo recuerdo. Que yo les dije Y nos que... recordamos. ¿Qué, Martín? Nos acordamos todo. Me estás mintiendo. Entonces, yo les dije que hay paralelos como que van a abrir las aguas, que van a cruzar, que hay varios paralelos entre uno y otro. Bueno, acá tienen otro más. Le respondieron a Yoshua diciendo: todo lo que nos has ordenado haremos, y a todo lugar donde nos envíes iremos. ¿A qué le suena esto? Hola. Haremos e iremos. Y a Era la Sebenishma, Torá. Exactamente, al Naase Benishma. Cuando Moshe le dijo al pueblo si va a querer recibir la Torá, el pueblo contestó: haremos y entenderemos. Y Yoshua le dice: van a venir a cruzar la tierra con nosotros, haremos e iremos. ¿Está bien? Hay un intento de emparejarlos como líderes, de conectarlos y de mostrar que tienen en común mucho. Por eso no hay dudas de que Yoshua es la continuidad de Moshe. Y entonces esto está puesto en términos del pueblo, de que así como aceptaban incondicionalmente lo que Moshe les decía, también están aceptando incondicionalmente lo que Yoshua les propone. Van a hacer y van a ir. Tal como hemos obedecido a Moshe, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Eterno vuestro Dios esté contigo tal como ha estado con Moshe. Más claro imposible. Así como le hicimos caso a Moshe, te vamos a hacer a vos, que Dios esté con vos como estuvo con Moshe. Entonces yo quiero preguntarle, hacerlos pensar en algo más que preguntarles. Vieron que el ser humano, cuando pasan los años, cada vez quiere cambiar menos, ¿no? Vamos perdiendo plasticidad, vamos perdiendo esa posibilidad de cambio, y entonces tenemos habitualmente la costumbre de no cambiar. Esto pasa en un momento de la vida, no toda la vida. En algún momento de la vida decís: basta de cambios. Lo que en algún momento de novedad era genial, era buenísimo, decís: ya me acostumbré, ¿para qué cambiarlo? Y esto pasa con muchas cosas. El ejemplo que suelo dar cuando hablamos de estas cosas es al adolescente preguntarle: ¿querés cambiar tu celular por el último modelo? Sí, obvio. Dame ya, dame el último, dame el último. A una persona de media edad dice: bueno, mientras me ande más o menos bien, déjamelo. Y a una persona más grande dice: no me lo cambies, déjame como, ya sé dónde está cada botón, ya sé cómo funciona, no me cambies el celular. Y este ejemplo es llevable a un montón de cosas más. Entonces, la gente estaba acostumbrada a Moshe, estaba habituada a un estilo de liderazgo, y cuando le dice esto a Yoshua, también le está diciendo: queremos que te parezcas a Moshe, queremos sentir que seguimos con Moshe. Ya hay un acostumbramiento, ya hay una continuidad que no nos gustaría alterar.
Y esto pasa mucho en muchas de las situaciones familiares y demás, que uno no es muy adepto a hacer cambios y hay cosas que le gustan que sigan igual. Para cerrar esto, les voy a contar lo que me pasó, creo que muchos de ustedes lo deben saber. Apenas asumí como rabino al año siguiente, una persona de Lambert me invitó a que vaya a inspirarme a un templo en Nueva York y me fui a Bnei Yeshurun, un templo que había refundado Marshall Mayer cuando se fue. Y cuando estuve ahí, me encantó el servicio de Bnei Yeshurun, me fascinó. Yo en ese momento era más o menos joven, no como ahora, y entonces me encantaban los cambios. Y fui al templo y me inspiró un montón. Había tambores, había guitarra. En nuestro templo había un órgano nada más. En Lambert hace 20 años había un órgano, con suerte. Y nada, entonces volví fascinado y estaba recontento. Mentira, había de vez en cuando una flauta también. Había una flauta traversa de vez en cuando. Bueno, volví fascinado, me encantaron los cambios, qué sé yo, y preparé 4 o 5 cambios y los hice. Uy, casi me matan. Tuve piquetes de todo tipo que no podía ser, que habíamos cambiado de alambrot, que habíamos cambiado toda la música, que habíamos cambiado las melodías, que las canciones, que no se cambian, que no se cambian. Claro, obviamente que era bastante joven, inexperto y demás, y uno no se da cuenta de esas cosas. Pero ahora lo entiende, en el momento lo entendía a los golpes y ahora lo entiendo más tranquilamente. Los cambios deben ser muchas veces paulatinos, tranquilos. No se puede cambiar de golpe muchas cosas, porque la gente es animal de costumbre. Las personas somos todas de acostumbrarnos a lo que funciona, a lo que pasa. Entonces, ¿podés hacer un cambio? Sí, podés hacer un cambio, depende de tu edad, depende de tu apertura, depende de tu cultura, depende de tu crianza, pero te va a costar. Entonces, los cambios tienen que ser pensados, paulatinos, y cuanto más grande es la persona, más tranquilo deben ser los cambios. Sí, Pato. Tengo una pregunta. ¿La parte de arriba del Ambrot es porque antes iban las mujeres? Correcto. No digo que sea solo por eso, pero hace, no sé, antes que yo llegue, mucho antes, 50 años, las mujeres iban arriba y los hombres abajo. ¿Querés volver a esa etapa? No estaría mal. Bueno, acordate que los cambios son lentos. Bien, entonces acá hay una continuidad del modelo, del proyecto, de personalidad, que no sea disruptivo para el pueblo. Todo hombre que se rebele contra tu palabra y no escuchare para hacer lo que has ordenado será matado, solamente ese fuerte y valiente. Acuérdense que matado, en los términos que nosotros leemos, es cortado de su pueblo, expulsado, no va a continuar con nosotros. O sea que ser parte de este pueblo, como lo fue y lo sigue siendo, implica compromiso de comportamiento. Vos, para ser parte, tenés que comprometerte a comportarte. Eso es lo que se espera de un judío. No te piden que creas, no te piden que tengas fe, no te piden que tengas deseos, no te piden que tengas ilusiones, te piden que te comportes, que hagas lo que tenés que hacer. Podés quejarte todo lo que quieras. Quizás por eso somos un pueblo que se queja tanto. No censuramos la queja. Lo único que censuramos es que no hagas lo que tenés que hacer. Ahora, mientras haces, querés gritar, quejarte, querés insultar, hacelo. Si vos vas hoy a Israel, te vas a dar cuenta que son todos herederos de esa idea. Yo voy a hacer lo que me pedís, pero ¿sabes qué? En el camino te voy a decir de todo, porque vos estás equivocado, porque vos está mal lo que estás diciendo, porque lo hago y mientras lo hago me quejo, critico, ¿no? Parece que pusimos mucho el acento en la práctica, en la observancia, y no en lo otro, y eso tuvo sus consecuencias. Bueno, estos somos. Capítulo 2. Y envió Yoshua, hijo de Nun, desde Shittim, 2 espías secretamente diciendo: Id y mirad la tierra, y Jericó, y fueron y llegaron a la casa de una mujer, Zoná, que se llamaba Rahab, y pernoctaron allí. Este capítulo es fascinante, se los recomiendo, no se lo pierdan. No vamos a leer todos los capítulos, pero este está bueno. Y volvemos a un paralelo entre Moshe y Yoshua. ¿Quién me dice cuál es el paralelo entre Moshe y Yoshua?
los Shoftim. Acá dice que mandó espías. Muy bien, pero no son Shoftim. Pero en vez ¿Cómo de se mandar llaman los 12, Shoftim? mandó 2. Muy bien. Pero eran Merraglim en hebreo. Merraglim, espías. Entonces, Moshe, en su momento, para investigar la tierra, mandó 12 espías. ¿Y cómo le fue a Moshe? Para el Tujes. No, más o menos no, le fue para el Tujes. Acuérdense que esto es lo que implicó que durante 40 años estemos en el desierto, porque esa generación que fue de espías fracasó en su misión. Pero Yoshua aprendió algo. Cuando Moshe mandó, 10 metieron la pata mal y 2 estuvieron bien. Entonces dijo, voy a mandar 2. Que uno era él, ¿no es cierto? Uno de los dos que estuvieron bien. Tal cual. ¿Y el otro? ¿Quién se acuerda el No me nombre del acuerdo. otro? Muy bien, muy Caleb, bien. Caleb. Caleb, ¿quién lo dijo? Fantástico. Caleb Benifune. ¿Quién lo Benifune. dijo? No, vale, acá. Vale, perfecto, Sí. exactamente. Caleb ben Ifuné y Yoshua bin Nun fueron los dos que hicieron las cosas bien. Entonces Yoshua, inspirado en lo que le pasó a él, en lo que vivió, decide mandar a investigar la tierra y habla de una ciudad, Jericó. Eso es lo que ya nos va mostrando, es que la conquista de la tierra de Israel se va a hacer de a poco. Van a ir primero por una ciudad, no van por toda la tierra. Yoshua, como estratega, eligió Jericó y manda espías a investigar Jericó. El texto habla de la tierra, pero le interesa empezar por un punto. Cosa que también para nosotros a veces es importante organizarnos y ordenarnos, de no ir por todo, de que vos tenés que saber que hay prioridades y que tenés que empezar logrando objetivos para después llegar a tu meta. Jericó es lo primero que se proponen en esta búsqueda de conquistar la tierra, con algo muy claro, y es que van por toda la tierra, pero empecemos por Jericó. Y en Jericó llegan a la casa de una mujer Zoná, ¿no? Se llama Rahab. ¿Qué es una mujer Zoná? Una prostituta, ¿no? Ya la Torá nos había presentado prostitutas. Es una institución antigua que ocupa un lugar en la cultura de la gente, está reconocida, no está invisibilizada, no está ocultada, y entienden que Rahab, desde el lugar de ser infiel, prostituta en el sentido que va con el que mejor le pague, van a poder lograr que ella los beneficie. Es el opuesto a quien es fiel a sus principios, a sus ideas, a sus personas, y no cambia de bando. La prostituta simboliza aquel que cambia de relación, de promesa, de compromiso en función de lo que le conviene. Por eso es que la figura es de una prostituta, ¿se entiende? Van a buscar a alguien del lugar que no tenga problema en traicionar o cambiar su fidelidad. Y esta es la función que va a cumplir Rahab. Y le fue dicho al rey de Jericó: he aquí que han venido a la noche personas del pueblo de Israel a espiar la tierra. ¿Qué sabemos con esto? Que las personas del pueblo de Israel se vestían distinto a las personas de la tierra de Canaán. Hay una diferencia muy notoria. Se metieron en la tierra y ya los de acá hay extranjeros, estos son distintos. Esto uno puede decir, bueno, que el pueblo de Israel tenga una vestimenta particular es una situación histórica, desde siempre. Cada pueblo tiene su manera, su forma, su vestimenta, y acá el pueblo de Israel la tenía y fueron divisados enseguida. Y envió el rey de Jericó a Rahab diciendo: saca a los hombres que han venido a ti, que han venido a tu casa, pues a explorar la tierra han venido. ¿A qué imagen de la Torá les recuerda esto? A ver quién se acuerda de una imagen Cuando similar. los hermanos de Yosef
van a Egipto. Aunque van Bueno, distintos, cada uno entra por distintas puertas, pero se identifica el toque. No, que le piden que le saque afuera cuando llegan. No te escucho más, ¿vale? ¿Alguien escucha? Qué raro, porque empezaste a hablar y se cortó. Ah, ahí lo escribiste. Exactamente. Ángeles en Lot. La situación que se parece es cuando la gente del pueblo rodea la casa de Lot y dice, acá hay dos personas que no son de acá, sacalos, que lo mismo, ¿no? Rodear la casa y querer sacar a los extranjeros que vinieron. Por supuesto que acá con otra motivación y distinto, pero esto fue lo que pasó. Y así como Lot defendió a los dos ángeles, que eran dos personas para él, que eran extranjeras para él, que vinieron a cobijarse en su casa, Rahab va a hacer lo mismo. La intención del rey es que los entregue y la mujer tomó a los dos hombres y los escondió y dijo, sí, han venido a mí esas personas, pero no sabía de dónde eran y fue que al cerrarse las puertas al atardecer, las personas salieron. No sé a dónde han ido esos individuos. Apresuraos, corred tras ellos, que de seguro los alcanzaréis. Rahab se vendió. Rahab traicionó a su pueblo para proteger a estos hombres. Y entonces, ¿qué le dijo? Sí, sí, estuvieron en casa, pero viste que a la tarde cerramos las puertas de la ciudad para que no entre ni salga nadie más. Bueno, justo ellos atravesaron esa puerta apenas se cerró. Entonces se escaparon, pero deben estar cerca. Vayan a perseguirlos, que los van a encontrar. Están todavía al alcance de ustedes para agarrarlos. ¿Qué le dijo ella? Sí, vinieron, espiaron y se fueron. Se fueron con los planos de la ciudad, cómo conquistarla. Vayan a buscarlos. Y eso les va a dar el tiempo a sus dos espías a poder escaparse. Entonces, el lugar de Rahab en esta conquista va a ser súper importante. Y fíjense, de vuelta, cosa que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad, la heroína de este relato es una prostituta. Y ella subió al techo y los escondió entre las ramas de lino que tenían esparcidas en el techo, y los mensajeros salieron en pos de ellos hacia el Jardén, hasta los remansos, y las puertas cerraron tras ellos cuando salieron los perseguidores tras ellos. Y fue antes de que se duerman que ella subió hacia ellos a la terraza y les dijo a los hombres, sé que el Eterno les ha dado la tierra, que el temor a ustedes ha recaído sobre nosotros y que desfallecen todos los pueblos de la tierra ante ustedes, pues hemos oído que el Eterno ha secado las aguas del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que les han hecho a los dos reyes Emoreo del otro del Jardén, a Sihón y a Og, a quienes han destruido. Lo escuchamos y han desfallecido nuestros corazones y no ha quedado hálito en hombre alguno a causa de ustedes, pues el Eterno, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo sobre la tierra. Acá vemos los principios de Rahab. Ahí te dejo, Anita. ¿Cuáles son los principios de Rahab? Yo le rindo pleitesía al más poderoso. El tiempo me mostró que ustedes son los fuertes, ustedes son los poderosos. Entonces, yo quiero congraciarme con los poderosos. Y lo reconozco. A ustedes le va bárbaro, ustedes son los que están por ganar, yo me quiero sumar. Sí, Anita, decime qué quieres decir. Yo no estoy escuchando, no sé si... Esperen, puede ser que sea por... A ver, dame un segundo. Preguntaba qué religión tenían. ¿Se sabe qué religión tenían ahí?
Ahora te escuché, perfecto. Era abrir los auriculares jugando con la mano y a partir de ahí no se escuché más. No, eran politeístas. Adoraban a diferentes estatuas y dioses. Después, durante los demás relatos, vamos a ver que había ciertos dioses en esa zona, todos de madera, politeísmo y eso. Esa es la religión de ellos. Una pregunta, Martín, Fabi, una sí. pregunta. Porque entonces ella no hizo un acuerdo antes con ellos. Ahí no hay un acuerdo económico ni nada. Ella les dejó por una cuestión de temor o porque son los más poderosos y por eso, como que después va a venir la recompensa o a ella después la van a salvar o lo que sea, pero el Tanaj o el relato no nos muestra a nosotros un acuerdo de parte de ella, ni que fue pagada, ni que fue nada de eso, digamos, ¿no? Eso se llama ansiedad. Ahora va a Porque iba a aparecer. preguntarte antes de que leamos No, esta parte, de que ahora va a ella aparecer. reconoce el poder. Antes pero de ahora, eso no aparece un acuerdo entre ellos, digamos. esperá, ahora va a aparecer, esperá. Está bien, Está está bien. en el No, ya sé, ya sé. preámbulo. No, ya sé lo del acuerdo, pero no aparece antes de que los haya salvado. Ella los salva sin tener la seguridad de que va a tener una contrapartida, digamos. Ahora sí, Eso ahora sí. digo, está bien. Ahora Estoy diciendo sí. que no está anticipado, no es que dice, bueno, No, hicieron este acuerdo, entonces ella lo salvó. No, ya lo bien. salvó más allá, sin acuerdo, sin saber si ella la van a salvar o no. Eso es lo que pregunto. Dame 2 minutos y vamos a hablar de Sí. eso como final del encuentro de hoy. Está bien, está Esa bien. es la idea para terminar en unos minutos el encuentro y ahora vamos a retomar esa idea. Martín, vos estás preguntando algo parecido a lo de Anita, ¿no? Los otros pueblos eran politeístas. Ya está, es correcto. Sí, ya está. Genial. Entonces, ahora quiero ir de acuerdo y volver a la pregunta de Vale, porque para mí es de las cosas más importantes que quería transmitirles hoy. Entonces, leímos hasta... El 11, fin del 11. Bien. Y ahora os ruego que me juréis por el Eterno que por haber obrado con ustedes bondad, también ustedes obrarán misericordia con la casa de mi padre y me proveerán una señal verdadera. Y dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todos los de ellos y salvarán nuestras almas de la muerte. Y acá está el acuerdo que decía Vale. Entonces, por supuesto que hay un reconocimiento del poder del otro, pero no es un reconocimiento de admiración, es un reconocimiento de conveniencia. Acá, sí, a vos te va bárbaro, te va genial, yo te admiro, qué bueno que te va. ¿Me das una mano? Entonces, aquí hay varias cosas para pensar y analizar, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con que Rahab es descripta como prostituta para mí por este punto. No por lo que hiciera o no hiciera con su vida, cuerpo, sexualidad, sino con alguien que perteneciendo a un grupo le conviene cambiarse de grupo y se vende al mejor postor. Y para venderse tiene que primero, por supuesto, pagar para después estar en condiciones de pedir. Porque si no va a ser vista siempre como alguien enemigo y desconfiada. Porque si el otro está enfrente, no confías, salvo que primero te demuestre que se jugó por vos. Y la otra cara para ver esto mismo, que para mí es como central, es cuando quieras obtener algo, primero hacé, no pidas. Después va a llegar. Mucha gente está pasiva y hasta que no recibe un beneficio, no está dispuesta a hacer nada. Y lo que hace, hay que rescatar a Rahab, es que Rahab primero hace y después pide. Es como con nuestros hijos, no sé si les pasa a ustedes. Hay veces que desde la comodidad piden. Y otras veces se comprometen, hacen y después nos dicen, ay, ¿podemos después de haber hecho todo esto tener este beneficio, premio, recompensa? Entonces, si bien a veces haces en forma interesada y eso podría disminuir un poco el mérito de lo que estás haciendo, hay un mérito en hacer para después pedir. Y eso no es menor.
Entonces Rahab apuesta por eso, por primero dar de ella, jugarse, porque se jugó la vida, que los soldados digan, no, pará, vamos a revisar tu casa, la matan. O sea, si no le hubieran creído, puso en riesgo su vida. Acá dice, vale, si fue una estrategia de ellos para dar una señal para que confíen. ¿Sí? Tampoco tenía alternativa. Si ella no mostraba ser confiable, no hubieran hecho ningún acuerdo con ella. Está claro también esto. Pero vamos a ver cómo le va y demás, ¿no? Ya veremos un poquito cómo le va. Pero tenemos tiempo para alguno más. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra si no reveláis nuestro asunto. Y será que cuando el Eterno nos entregue a nosotros la tierra, obraremos contigo verdad y misericordia. O sea que los hombres aceptan el pacto condicional. Ella tiene que mantener el secreto y no hablar con esto ni contar el asunto. El ataque tiene que ser sorpresa. El ingreso a la tierra tiene que ser sorpresa y nadie debe estar atemorizado de que ella reveló los secretos de la debilidad de la ciudad. Pero para poder mantener la palabra, ellos tienen que estar tranquilos de que ella no los va a traicionar tampoco a ellos. Los bajó con una cuerda por la ventana, pues su casa lindaba con la pared de la muralla y sobre la muralla ella vivía. Y les dijo a ellos, id hacia las montañas para que no os atrapen los perseguidores y esconderos allí durante 3 días hasta que regresen los rastreadores y luego podrán seguir vuestro camino. Fíjense cómo entregó toda la ciudad en las manos de los conquistadores. Les reveló los secretos por donde entrar, les mostró la ciudad, los escondió, les dio estrategia para que se escapen y los protegió hasta el último momento. En este momento, los espías, me salía secuestradores, los espías, los merraglim, estaban cambiando la lógica de los anteriores. Los de hace 40 años vinieron a ver solamente si la tierra era tan buena como Dios le prometió. Y no fueron expuestos a ningún riesgo, a ningún peligro. En este caso, vinieron a ver por dónde conquistar la tierra. Y eso los hacía una amenaza y los exponía. Los espías anteriores tuvieron una tarea mucho más fácil y no estuvieron a la altura. Ellos tuvieron una tarea mucho más difícil, arriesgaron su vida y estuvieron a la altura. Y van a volver con la información necesaria para conquistar la tierra. Esta generación está preparada para el desafío que no estaba la anterior. Como nos pasa a veces a nosotros, preparamos a nuestros hijos para las cosas para las cuales nosotros no estuvimos preparados. Y muchas veces, con la experiencia de nuestra vida, intentamos que nuestros hijos sí estén preparados para lo que no estuvimos preparados. El problema a veces es que hay personas que no sintieron no estar preparados para la vida, entonces menos preparan a sus hijos. Tengan mucho cuidado con pensar así. Todos tenemos que prepararnos para los desafíos que vienen. Ayudemos siempre a que los demás también estén preparados y no pensemos que no tienen que estar preparados. Esta generación aprendió de la pasada y va a tener el éxito en lo que los otros fracasaron. Y seguramente van a fracasar en algunas cosas que la generación anterior fue más exitosa. Porque así es la vida. Bueno, amigos queridos, gracias por compartir esta clase conmigo. Nos vemos en Shabbat o el jueves que viene, 9:30 de la mañana. Chau. Gracias, Fabi. Chau, gracias. Gracias, chao. Que termine bien el día. Cariños a todos.